no están abarcando un proceso terapéutico, sino ya emitir un juicio a partir de lo que tú estás dispuesta a pedir ayuda, ¿no? Porque para eso vas, para pedir ayuda, no para sentirte juzgada, y vas para que te den las herramientas necesarias para poder afrontar la situación, porque en sí el recibir como mamá el diagnóstico. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en qué momento nos estén escuchando. En este momento les damos la más cordial bienvenida para poder hablar nuevamente en este bonito podcast llamado Voces Internas. El día de hoy estamos con ustedes la becaria queridísima Grecia, la neuropsicóloga Samantha Shadi. Ay. Y tenemos el honor de contar con la presencia de nuestra queridísima psicóloga Rebeca. Hola, ¿qué tal? ¿Y tú? Mi nombre es Brenda González, también psicóloga. En esta ocasión, justo porque vienen o se acercan este Día del Psicólogo, vamos a hablar o vamos a darle voz al tema "Me siento invadida por mi psicólogo" o "me siento señalada por mi psicólogo". Entonces, pues vamos a abrir el tema. ¿Qué opinas, Rebeca, acerca de todo esto? ¿Cómo ves esta perspectiva? ¿Qué nos podrías compartir? Creo que es un tema muy importante el que vamos a hablar porque, por ejemplo, ahorita que estamos mucho con las redes sociales, no sé si han visto el que escuchas cada caso de que le ha tocado a cada persona, a cada psicólogo, que si dices, no inventes. Entonces creo que estaría bien saber reconocer qué es lo que está mal dentro de un psicólogo, cuáles son esos red flags para que si tú sientes que esto te está pasando a ti, pues mejor busques a otra persona que sea un profesional realmente. Claro, y bueno, Sam, ¿nos podrías compartir un poquito de qué situaciones te has encontrado con este tipo de comentarios? Creo que dentro de la práctica que he tenido siempre ha existido como ciertas circunstancias ahí donde los pacientes vienen de otro terapeuta y hay algunos casos específicos de una mala praxis en tema de comunidad, pero lo vamos a tocar en los meses de junio. Pero hoy quisiera tocar el tema de una niña de 8 años de edad, la cual llega aquí a la clínica para hacer un diagnóstico pues más puntual con respecto a un déficit de atención. Pero no vamos a hablar, como en otros casos, del tema del déficit de atención, sino la práctica que tenía. Ella, esta niña de 8 años, pues ya sufría ir al psicólogo. ¿Por qué? Pues de entrada le habían dicho a los padres que sufría de una dislexia y pues que había que hacer un entrenamiento de este proceso. Entonces la niña iba al psicólogo a que básicamente el psicólogo le pusiera planes. Entonces la niña iba a hacer planas y algo que me mencionaban los papás en la última consulta es que no la dejaban que se parara, no la dejaban que se moviera. Ella tenía que estar durante toda la hora de su sesión haciendo planas para que pudiera mejorar la letra, para que pudiera hacer de manera correcta las letras. Y entonces para esta niña el ir al psicólogo era una tortura. Evidentemente, pues ya no quería ir al psicólogo y pues de ahí me gustaría partir en esa parte en la que muchas veces nos sentimos juzgados, nos sentimos atacados y nos sentimos violentados por parte de nuestro psicólogo y que a veces se piensa que es o se normaliza por un tema de él es el profesional de salud mental, y que si él me está pidiendo que haga ciertas cosas, está bien. Entonces, pues ese es un primer caso que pondría en la mesa. No sé ustedes qué opinan. Tú, Grecia, ¿qué opinas acerca de esta situación? Pues es que
creo que es muy recurrente que este tipo de cosas sucedan, ¿no? O sea, conozco a muchas personas que les dan malos diagnósticos, que no, o sea, siento que también sucede mucho como en instituciones públicas donde no hay tanto tiempo o tanto acercamiento con el paciente y son tantos pacientes que hay que dar resultados. Entonces, o sea, en esta parte de, creo que un mal diagnóstico es algo muy común, desgraciadamente, o sea, eh, y muchas veces, por ejemplo, las personas se quedan con este mal diagnóstico y viven incluso toda su vida con ello, ¿no? Siendo que ni siquiera es eso, ¿no? Y bueno, en el caso de esta niña, pues creo que esta parte de las dislexias, de las disgrafias, son se identifican mucho en esta edad, ¿no? Sí. Pero es importante, pues, justo este seguimiento para ver si la niña, pues, en principio sabe escribir o cuál es el problema, ¿no? Bueno, aquí yo creo que no es el tema la dislexia, sino la violencia que ejercía la psicóloga hacia la paciente. Yo creo que ese es, lo decía Rebeca, pues esas malas prácticas o estas red flags que se pondrían en la mesa. Y pues es sabido, y si no les comparto, que dentro de nuestros procesos de formación como psicólogos tenemos que cursar con procesos terapéuticos donde nosotros también tenemos que ser pacientes. Entonces, yo personalmente sí he sido violentada por parte de mis psicólogos. No sé, Brenda, ¿te has sentido violentada por alguno de tus terapeutas? Totalmente, creo que en mi caso yo tengo pues un niño con TDA y en esta búsqueda de diagnóstico, en esta aventura de empezar a buscar terapeuta tanto para mi hijo como para mí, pues también encontrarte a personas que puntualmente te digan, no, es que no estás haciendo lo correcto como mamá, cuando en realidad no están abarcando un proceso terapéutico, sino ya emitir un juicio a partir de lo que tú estás dispuesta a pedir ayuda, ¿no? Porque para eso vas, para pedir ayuda, no para sentirte juzgada y vas para que te den las herramientas necesarias para poder afrontar la situación, porque en sí el recibir como mamá el diagnóstico de un hijo es tan abrumador como ¿y ahora qué hago? O sea, ¿quién me va a dar esa contención para poder decir, ¿sabes qué? Ahora va a ser tratado así tu hijo, porque solo así va a poder pues aprovechar las áreas de su vida completamente. No, bueno, no un 100% como todos los humanos, pero en realidad pues que sea funcional, ¿no? Pero aunado a esa angustia de tu diagnóstico, el decir, es que usted lo está haciendo mal, señora, ¿no? Totalmente. Eso ya ese es un claro ejemplo de una violencia hacia el paciente, ¿no? Grecia, ¿te has sentido violentado dentro de tus procesos terapéuticos? Sí, o sea, y es que es como justo lo que mencionabas, ¿no? Esta parte de, bueno, él es el especialista, él es quien sabe, ¿no? Es como, pues hay cosas que a ti no te cuadran y más que sentirme violentada yo, o sea, al final de cuentas sí es una violencia, es una agresión, pues te sientes incómodo, es como, hay algo que no me está cuadrando aquí, pero vengo a pedir ayuda y qué es lo que está pasando, o sea, ¿qué puedo hacer entonces? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué me estoy sintiendo tan incómoda en un lugar donde se supone que tengo que recibir ayuda? Y pues muchas veces, pues tú te quedas callado porque piensas que así tienen que ser las cosas, ¿no? ¿Tú, Rebe, te has sentido violentada por algún terapeuta? Sí, yo me he sentido juzgada. Creo que más que nada me he sentido juzgada. No tanto, bueno, sí, también. Y justo, incluso yo siendo psicóloga, me ha costado mucho como marcar esta diferencia y decir como de, no, a ver, espérate, o sea, aquí hay algo que no está pasando como bien, con lo que no me siento cómoda. Porque también creo que normalizamos mucho, y sí, o sea, un proceso terapéutico es incómodo,
Sí. Porque igual hay cosas que no quieres escuchar, pero también va mucho de cómo manejan las cosas el psicólogo, si te la dice con respeto, justamente tal vez comentarios fuera de lugar, chistes o esto que no van, eso es algo que no debería suceder en un proceso terapéutico. Ahora, si tú ya tienes este vínculo con tu terapeuta, vale, pero también como terapeuta tienes que estar monitoreando constantemente esta relación. Por ejemplo, a uno le puede decir a mi paciente, ay, no inventes, como, oye, ¿qué onda? Cuando tal vez mi paciente hoy venga como en un mal estado de ánimo, ¿no? Entonces, hay que ser bien perceptivo. ¿Sabes? Ahorita que pones en la mesa esto, yo personalmente no soy tan ortodoxa en decir, solo escucho. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, una profesora nos decía, cuando estén escuchando a un paciente, se aprietan las nalgas para no reírse. Y yo decía, ¿es real? O sea, ¿no me puedo reír? Y entonces cuando estás del otro lado te pones pues a lo mejor cuentas algo chistoso y si tu psicólogo no se ríe, ¿no les ha pasado que es incómodo? Sí, Sí, incluso siempre se ríen de mí. incluso también te decían como, no, pues no puede, o sea, salúdalo o sea, mantén la distancia. Es como, ¿y dónde queda esta conexión terapéutica donde te puedes tú sentir cómodo en contar las cosas, en saber que aquí es un espacio seguro para ti? O sea, me parece que esta parte, o sea, porque sí, a mí también me lo han dicho en la escuela, como de, hay que apartar, hay que hacer aparte, o sea, y tú estás haciendo tu trabajo, y claro que no dejas de hacer tu trabajo si te ríes, ¿no? Pero claro, es que hay que mediar, ¿no? Donde no te puedes reír del paciente, no está padre reírte del paciente, pero tampoco está padre que seas una momia sentada ahí nada más escuchando y como esas sátiras que de pronto hay en las películas, ¿no? Que hay una donde un viernes de locos donde le dice la terapeuta a su hija, cambian de cuerpo y le dice, tú nada más le dices al paciente, ¿y cómo te sientes con eso, no? Durante toda la sesión le dices eso. Entonces, se cree mucho que solo los pacientes vienen a terapia a que nosotros les digamos, ¿y cómo te sientes con eso? Pero, ¿y ustedes cómo se sienten con eso? No es cierto, pero sí es complicado ser terapeuta en mediar esta parte de no ser tan cuadrado, pero tampoco burlarte del paciente. Y creo que ya hay muchos más psicólogos que están visibilizando esta situación, porque al final estás dentro de un espacio seguro y el que, debería de estar en el consultorio, una vez estando en el consultorio, es tu espacio seguro y es donde tú puedes ser tú. Y ahí es donde se empieza a trabajar a partir de los recursos que necesitas. Pero cuando entiendo que hay mecanismos de defensa donde me estoy riendo de mi vida trágica y necesito que se ría también el psicólogo. Entiendo esa parte y también en ocasiones hay que guardar como un poquito la mesura en saber identificar cuando es pues un chascarrillo del momento o empezar a ver que ya el paciente está teniendo un mecanismo de defensa donde ya no le permite ser como todo el tiempo chiste. Entonces, claro. Algo decías, Rebe, que el proceso de terapia es algo doloroso e incómodo. Y hay cosas que definitivamente los pacientes no quieren escuchar. Pero creo que aquí habría que poner en la mesa cuando está siendo una situación incómoda porque tú lo estás trabajando y que es algo necesario, y cuando te estás sintiendo incómodo, como lo decías, porque el psicólogo te está agrediendo. ¿Qué cosas conceptualizarías como un diferencial, Bren? Cuando el juzgar, para mí es el que vaya detrás de un consejo. O sea, como nosotros como psicólogos no damos consejos. Nosotros no tenemos por qué empezar a emitir como pues, juicios de valor. Juicios de valor. Y eso se oye con el tú deberías de. Exacto. O lo estás haciendo, yo que tú no lo hubiera hecho. Claro. A mí me pasó algo así y no te lo recomiendo. Yo creo, también es algo muy, muy trascendente en esta comparación. Y cuando agregaría una más. Es que esto es así porque yo lo digo. Uy, y eso es bastante común.
Porque sí he escuchado de pacientes que me decían, es que ya me va a regañar el psicólogo. O sea, es muy común encontrar el que, híjole, me vas a regañar, cuando en realidad un psicólogo no tiene por qué regañarte, porque no está juzgando, está trabajando contigo a partir de situaciones y a que tú puedas afrontar la vida. Si de por sí la vida es algo caótica, pues por lo menos que tú tengas las herramientas necesarias. Pero este juzgar es muy agresivo. Creo que sí. No, algo que también pasa mucho es, personalmente cuando, pues al final del día no dejamos de hacer un análisis, independientemente de las corrientes, estamos haciendo una escucha, estamos del otro lado pues pensando en los temas teóricos que ya tenemos y por el otro lado estamos como tratando de hilar con qué vamos a ayudar, ¿no? Entonces son como 3 procesos que como psicólogos vamos haciendo mientras escuchamos. Pero eso no quiere decir que dentro de ese análisis sea tu análisis correcto. Y yo mucho lo que utilizo es el corrígeme si me equivoco y planteo lo que estoy analizando en ese momento. Y le doy esa apertura al paciente para ver cómo se va sintiendo con esa retroalimentación, si le hace sentido, no le hace sentido. Esa es mi manera como de darles esa validación, ¿no? Rebe, no sé qué técnicas utilizas para no caer en esa pues es algo que ocupo demasiado y también siempre les pregunto al final de la sesión como preguntas, quejas, comentarios de cualquier cosa y siempre, por ejemplo, cada que empiezo un proceso terapéutico, si les digo como esto es un constante pimponeo, si hay algo con lo que tú no estés de acuerdo, con lo que no te sientas cómodo, dímelo porque significa que yo no estoy haciendo bien mi trabajo y en ese momento se corrige, o sea, pero avísamelo sabiendo saber que puedo llegar a tener alguna falla y es importante que me lo digan porque tal vez hay algo que yo no alcance a ver y eso es bien importante la retroalimentación, ¿no? Ahora sí como tu terapeuta te estás monitoreando todo el tiempo y eso es bien importante, yo creo que monitorearte y saber que hay cosas que igual y no vas a poder atender, claro. Y es bien válido decir, ¿sabes qué? No puedo porque igual y toca un tema personal, no estoy especializada en esto o simplemente por cualquier razón no puedo atender este tema y es bien importante canalizar los casos porque muchos psicólogos, como comentaba Shadi, lo toman sin tal vez estar especializados en la problemática que te está llegando y entonces ya estás afectando a una tercera persona y eso sí es una muy mala praxis. Ahorita que dices eso, a mí me tocó un paciente hace algunos años que pasa mucho. Bueno, perdón, antes de pasar a eso, no quiero anular a Bren. ¿Tú qué? a ti no te puedo preguntar porque tú todavía no. Chiquita, porque tú eres un psicólogo bebé, pero por eso viene tan coqueto. Bren, ¿tú qué haces o qué implementas para no caer en esto de juzgar? Y ahorita les cuento el chismecito del otro. Yo hago, creo que mucho de la práctica que hago, pues es por mi maestra y para que sepan, Shadi es mi maestra. Entonces, sí hago mucho la pregunta de, si, corrígeme, yo estoy interpretando las cosas así, pero hay algo en lo que yo esté omitiendo información, porque justo he llegado a escuchar que hay pacientes en los que los psicólogos les dicen, o tan solo los estudiantes de psicología cuando van a una fiesta y les dicen, ay, analízame, dicen, seguro es porque tu papá no te quiso. O sea, como que ya es algo, explosivos personales. Sí, no, es como, sí, yo lo sé porque yo estudié psicología, ¿no? Entonces sí es muy importante. Sí, no lo sabes todo, sí. No, nunca lo vas a terminar de saber porque aparte son casos, contextos y situaciones distintas que a pesar de que vengan muy plasmadas en un libro, no es lo mismo tener la interacción del paciente y cómo lo vive desde su perspectiva. Entonces yo creo que sí.
Y una red flag que se me acaba de venir a la mente, me pasa mucho que en las fiestas de no me analices y siempre hago el chiste. Yo cobro por analizar, pero hay psicólogos que van por reuniones, fiestas, fuera de un contexto terapéutico, haciendo comentarios como, es que seguro es por esto, es que yo soy psicólogo y lo sé. Para mí algo muy claro que yo aprendí en mi formación es todo análisis fuera de un consultorio es una agresión. No es el espacio adecuado. Entonces, si de entrada el psicólogo lo conociste en una fiesta y ya te está analizando, creo que ahí ya está teniendo una mala praxis, ¿no? Entonces, son como estos foquitos en los que sí hay que tener un respeto en el espacio que se pueden hacer estos análisis, porque no puedes ir por la vida analizando todo, ¿no? No, y qué desgastante. Sí, también, es muy desgastante, ¿no? Imagínate acá con la copa y sí, pues no. Tu mamá no te quiso. Y el chismecito que quería contarles es, y quisiera planteárselos, a mí me tocó una paciente hace algunos años que llegó a terapia, me contó por qué estaba ahí, empezamos a trabajar. Yo creo que pasó aproximadamente como unos 6 meses, un año, para que me sacara algo así bien exorbitante de lo que yo no estoy especializada. Y entonces le dije, cuando salió el tema, yo recuerdo que yo le dije, es que yo no soy especialista en este tema y te tendría que derivar a otro especialista. La respuesta de la paciente fue, no quiero, ya hice un vínculo contigo y pues yo me aguanto así. ¿Qué hacer en estos casos? Yo ahorita les cuento qué hice, pero ¿qué hacer? ¿Qué harías tú, psicólogo bebé? Ningún becario ha sido violentado en este capítulo. Ayuda. No sé. Ya me preocupé. Pues es que siento que, o sea, está increíble tener un vínculo con un paciente, pero llega un punto en el que ya no le vas a poder seguir ayudando. O sea, llega un punto en el que sabes que necesita un especialista en lo que le está pasando. Entonces yo creo que es más un deseo muy egoísta querer quedarte con el paciente, porque al final de cuentas creo que lo que estás buscando es un bienestar para él. Ajá. Yo te diría que lo que hice fue ponerme a estudiar del tema, porque esta paciente ya había hecho un vínculo conmigo y hubiera sido muy tajante y también muy violento haberle dicho, no, yo no puedo con esto y te vas a volar, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que me quedó? Ponerme a estudiar en específicamente de esas cosas, documentarme y tratar de usar las técnicas profesionales más certeras, a pesar de que yo no era especialista en eso, para poder ayudarle a esa situación. Afortunadamente, todo salió muy bien. Increíble. Pero sí, o sea, creo que como psicólogo no dejas de lado esta fase, ¿no? Y en caso, por ejemplo, de que un psicólogo, a pesar de saber esto, ni siquiera pues quisiera tratar ese tipo de temas, por ejemplo, también estaría bien, o yo empezaría a trabajar como el tema del soltar, porque claro, también es importante que se vean las limitantes del psicólogo y si de verdad va a poder con el tema o si no, para también no violentar o no entrar en esta violencia del paciente. Entonces creo que también el poder pues soltar y empezar a tener el límite es otra de las circunstancias que si en algún momento de la vida me llegara a pasar, pues sí lo plantearía desde esas dos vertientes. Podría ser que me prepare, pero si en algún punto no me siento capaz de hacerlo, creo que también es sano el poder decir, vamos a ver nuestra separación. Sí, claro, nuestro cierre terapéutico. Entonces, para ir como cerrando este capítulo, defíname, Bren, para ti, ¿qué sería una red flag del psicólogo? Que te juzguen. Oye, esa era mía. Que no te sientas libre de expresar lo que tú quieres. Ok, para ti. Para mí, creo que es bien importante no sentirte libre. Si te estás guardando cosas que ya no le quieres comentar a tu psicólogo, híjole, aguas.
Yo pondría en la mesa el que sientas que te va a regañar tu psicólogo, porque Sí. entonces ya está siendo una emperatriz en lugar de un psicólogo. Y no pasa nada, muchachos, yo creo que al final del día es importante decir que existen muchísimos psicólogos y no necesitas sentirte encadenado a un solo terapeuta. Y también puede haber sido increíble tu terapeuta, pero también hay que reconocer que hay puntos en los que ya no puedes avanzar y que a lo mejor un cambio estaría padre si eso te va a ayudar a crecer, y como terapeutas también invitarles a los colegas a que suelten, como dice Brenda, que suelten los casos que a lo mejor ya te empezaste a enviciar, empezaste a ahondar en lo mismo, entonces, y tener claros los objetivos terapéuticos, creo que eso te ayuda a tener un panorama si te estás enviciando o estás realmente ayudando a tu paciente, ¿no? Y monitorear constantemente tu práctica, ¿no? Creo que es bien importante hacer esto porque luego es como de, ya tengo 50 años dando terapia, me las sé todas, pero siempre cada paciente es muy diferente y siempre podemos seguir aprendiendo, entonces hay que estar monitoreando constantemente nuestra práctica profesional. Ya sé que estaba cerrando, pero tengo que decir, y que el psicólogo te quiera vender sus libros. ¡No! No, eso es una red flag. No son un comercio. Aquí vas a encontrar la técnica. Aquí en este libro maravilloso vas a encontrar la técnica. Ese también yo lo pondría como una red flag. Okay. Y que todo se basaría en, es que en mi libro dice, no hay casos generales. Cada caso son muy específicos, y si bien los libros de autoayuda ayudan, a veces se necesita ese terapeuta que te vaya guiando en las situaciones de vida. Ya. Totalmente. Entonces, con esto cerramos nuestro capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado. Coméntenos, ya saben. Cuéntanos sus historias de terror con sus psicólogos aquí en los siguiente comentarios. Y los escuchamos. Y igual, sugerencias para el siguiente tema. Síganos, @clínicagane, en TikTok, Facebook, Instagram. Lleva quién sabe cuántos capítulos y me volteo a preguntar. ¿Está bien? Spotify, Voces Internas. Les agradecemos mucho el habernos acompañado. Disfruten su día y nos seguimos viendo.